Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que siempre he querido hablar. De hecho, creo que es la primera vez que predico sobre esto, y es una historia y es un personaje maravilloso. Y ese personaje, apenas saque esta imagen, ustedes saben quién es. A ver. ¿Quién da más? A ver esta otra. Elías. Vamos a hablar hoy sobre el profeta Elías. Ahora vamos a introducir quién era ese hombre, qué fue lo que pasó, hasta dónde llegó y qué produjo ese momento tan complicado y complejo que había de vivir. Pero yo quiero poner un título a mi predicación el día de hoy, desprendido de este hombre que se llama Un uno a uno con Dios. Un uno a uno con Dios. Es una palabra muy famosa, ¿eh? Un uno a uno, sobre todo en las empresas tenemos uno a uno muy chéveres con nuestro jefe. Ahí se ríe. ¿Sí? Entonces, pero a veces tenemos uno a uno con nuestros hijos. ¿Qué es un uno a uno? Un lugar donde abres el corazón, ¿no? Un lugar donde busca que la persona con la cual te estás relacionando sea transparente. Un lugar donde hay espacio para la gracia. Un lugar donde hay espacio para perdonar. Un lugar donde hay espacio para expresar con nuestras palabras, con todo nuestro semblante, con todo lo que somos, lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, sin temor a ser juzgados. Eso es lo más lindo de los uno a uno, excepto cuando te toca con tu esposa. O mentiras. Uno tiene uno a unos con los hijos, con los niños, con tu hijo adolescente, con tu esposa, con tu papá, con tu mamá. Y si no lo has tenido, tenlo. Porque en los uno a unos hay sanidad para el corazón de todos nosotros. Y es precisamente un uno a uno el que vamos a ver cómo Elías lo tuvo con su Señor y cómo Dios quiere tener hoy un uno a uno contigo. Pero ¿quién era ese hombre Elías? ¿De dónde salió Elías? Elías y la historia de Elías se remonta más o menos al año 850, 870 antes de Cristo, en el reinado de un hombre que se llamaba Acab. Y Acab era un rey malo con gana. Malo. Dice que cuando narran de Acab, dice que fue el peor de sus antecesores. ¿Por qué? Porque Acab se casó con la mujer equivocada, con Jezabel, se llamaba su esposa. Se casó con la mujer equivocada. Pero lo peor de todo es que se volvió su corazón de Dios y en lugar de adorar a Dios, adoró a los dioses de Baal. Y en ese reino habían como 400 sacerdotes de Acera, que era otra diosa, y 450 sacerdotes de Baal. Y esos hombres siempre comían a la mesa de esa señora, Jezabel. Los mantenía, los cuidaba. Entre tanto, Jezabel lo que hacía era perseguir a los profetas de Dios para matarlos y destruirlos. Pero surgió un hombre que era el mayordomo de Acab, que se llamaba Abdías. Y Abdías, al ver lo que pasó con Jezabel y lo que estaba sucediendo, que los sacerdotes de Dios estaban exterminando, determinó coger a esos 100 que quedaban
Dicen que 50 los llevaba por unas cuevas y 50 por otras cuevas, y cuidó de ellos con agua y pan para que Jezabel no los matara. Y aparece en Primera de Reyes capítulo 17 ese varón de Dios llamado Elías Tisbita, que era de la región de Galaad. Y aparece Elías, no se dice nada de él, de su pasado, simplemente aparece, se dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que va a dejar de llover durante unos años. Y predice Elías esa sequía. Ese fue el hombre donde dice: y vino palabra de Jehová a Dios diciendo: Elías, ve. Y le dice, después de que predice esa sequía, le dice: Elías, ve y escóndete. Estoy contando la historia para llegar donde vamos a estar, para que estemos todos a tono. Ve y escóndete. Dios mandó a esconder a Elías. Ponga ese puntico ahí. Ve y escóndete en el arroyo de Querit, ¿no? Y allí yo te sustentaré. Y empezó la sequía, y dice que él, estando en el arroyo de Querit, Dios lo alimentaba a través de los cuervos que le traían pan en la mañana y carne, y en la tarde le traían pan y carne también. Y él bebía agua del arroyo, pero resulta que el arroyo se secó. Entonces vino palabra de Jehová a Elías diciendo: vete a, es la segunda, perdón, me vuelvo acá. Vete a la región de Sarepta. Y dice que llegando Elías a la región de Sarepta, vio una viuda y le dice a esa viuda: dame agua, dame de beber. La viuda toma, le da de beber, y después Elías, no contento, le dice: invíteme a comer. Invíteme a comer. Y le dice: venga, prepáreme con lo que tenga en su casa, pan, y deme de comer. Y dice que ella tenía harina, y le dice: vea, si yo, y aceite, y le dice: si yo le doy de comer a usted, yo me voy a morir. Le dice: no, vive Jehová, que si tú me alimentas a mí, no escaseará harina en tu casa ni aceite hasta que vuelva a llover. Ella la alimenta y pasa tal cual Elías dijo. Simplemente estoy contando la historia a nivel general. Si tiene muchas ganas, lean la de Primera de Reyes capítulo 17 en adelante. Y después dice que estando en esa casa, el niño de la viuda se enfermó. Mire todo lo que hizo Elías, ¿no? Mire todo el poder que Dios estaba manifestando a través de ese hombre. Era increíble. Dice que el niño se enfermó, y se enfermó tanto que se murió. Al morirse ese niño, la viuda le dice: ¿tú qué tienes conmigo, varón de Dios? Que además has venido a afligirme, a quitarle la vida a mi hijo. Dios ha venido a quitarle la vida a mi hijo. Y dice que Elías le dice: tráigame su hijo. Y lo llevó al aposento donde él estaba dormido, lo acostó sobre su cama. Dice que se tendió sobre él 3 veces y le dice al Señor: Señor, ¿qué has hecho? Como le hace como si fuera un reclamo a Dios. ¿Acaso me has traído aquí para afligir esta casa? Te pido que le devuelvas el alma, el aliento a este hijo. Se tendió 3 veces y el hijo vivió, y se lo presentó a la viuda y dice: ahora sé que Dios está contigo, le dice la viuda a Elías. Luego de esto, Elías se presenta delante de Acab de nuevo, lo manda. Hacía rato Acab estaba buscando a Elías a través de Abdías. Dice que finalmente en el camino, cuando Acab y Abdías se separaron para ir a buscar si quedaba hierba fresca para alimentar los bueyes, o si quedaba agua, algo en el país para poder salvarse. Dice que haciendo esto, Abdías se encontró a Elías y le dice: ay, al fin te encontré, te ruego que vengas conmigo. Y Elías le dijo: ya voy, aguante. Y él se asusta y dice: ¿Cómo le voy a decir a Acab que te encontré y no te traje? Además, si te dejo acá, el Espíritu de Dios te puede llevar a otro lado y te puedes perder, y yo sufro y puedo sufrir por mi vida. Al final se presenta
Elías delante de Acab y le dice: tráeme a todos tus sacerdotes, a los sacerdotes de Baal, y vamos a hacer un duelo que es el que ustedes ya conocen. Y le dice: vamos a subir al monte Carmelo, vamos a tomar 2 bueyes, esos bueyes los cortaremos en la mitad, habrá el altar, habrá leña, pero no habrá fuego. Y le pone un reto: invita a todo el pueblo, todos van, todos están expectantes de qué es lo que va a pasar. Y entonces él dice que arranquen ustedes, les doy la ventaja. El Dios de que primero haga llover fuego sobre ese lugar y consuma el altar, ese es el verdadero Dios. Y ustedes se saben la historia, y empiezan esos sacerdotes de Baal a cantar, a gritar, y dice que llegó el mediodía y Elías se burlaba de ellos diciéndole: ¿será que su Dios está durmiendo? ¿O está tan ocupado que no puede hacer nada? Pasó el mediodía y la tarde, dice que nada pasó, y ellos se sajaban los brazos como era la costumbre, y eso era un sangrero, pero nada pasaba. Y dice que vino Elías y ora a Dios, pero antes de eso le dice Elías: mira, para acá los voy a atender. Dice que restablece el altar de Dios, pone las 12 piedras según cada uno de las tribus de Israel, pone sobre él la leña, corta el ganado que tenía él, el que tenía separado, abre una zanja alrededor, le echa agua 3 veces y hasta más, hasta que se llene. Y dice que Elías oró y vino fuego de Dios y consumió y lamió todo lo que había en ese lugar. Entonces, después de esto, ¿qué pasa? Dice que mandó que todo el pueblo que estaba ahí prendiera a los 450 sacerdotes de Baal, y después dice que los pasó para el otro lado, 3 metros debajo de la tierra. 450. Mire todos los milagros y cosas poderosas que Dios estaba haciendo a través de este hombre. Después de esto dice que él nuevamente subió al monte Carmelo, porque Dios le había dicho que cuando fuera a presentarse en Acab iba a volver a llover, y dice que vio allí las nubes y no había ni una nube. Dice que había una nube como de la palma de una mano, y va y le dice a su criado: ve y asómate allá nuevamente y mira qué hay. No pasó nada. Dice que hasta 7 veces, y le dice el criado: lo único que veo es una cosita así de nube. Y dice que cuando el criado volvía, todo se oscureció, se llenó todo de nubes, hubo un milagro extraordinario y empezó a llover de manera abundante. Y aparece en la escena de nuevo mi querida Jezabel, y le manda a decir con uno de sus criados: dígale a su Moisésito, que pachucho, le dice, como diríamos nosotros hoy en día, que de aquí a mañana a esta misma hora haré con él como él hizo con mis sacerdotes. Y le manda el mensaje. Y allí llegamos a nuestro punto, y Elías huye. Y les voy a leer Primera de Reyes, capítulo 19. Los que no se sabían la historia ya se la saben. Y dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Estoy leyendo Primera de Reyes 19. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses si aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta.
Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecida con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y respondiendo dijo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel-Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Voy a leer hasta ahí. Mentiras. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas las bocas no lo besaron. ¿Sabe qué es lo que me gusta de Elías? Que la definición del Antiguo Testamento, cuando vemos estas cosas, dicen: qué hombre tan poderoso. Pero me gusta cómo lo define en el Nuevo Testamento también el apóstol Santiago, donde dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la faz de la tierra por 3 años y 6 meses. Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias, y lo declara Primera de Corintios 1:26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte por su presencia. Volvamos a Elías. En esta historia, Elías, me llama la atención algo, y es Primera Reyes 19:7, y quiero hacer énfasis primero en esto. Dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque camino largo te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Hasta la fecha de hoy yo quisiera saber cuál es esa comida. Comió 2 veces. ¿Y cuánto duró caminando? 40 días y 40 noches. Escúchenme los triatlonistas, hay que buscar esa fórmula. Qué cosa tan tremenda. Todavía no he podido entender cuál es esa comida. El ángel lo toca la primera vez y le dice: levántate y come. Vuelve y se duerme, levántate y come. Pero lo que me llama la atención aquí, quiero hacer un pare aquí, es 40 días y 40 noches hasta Horeb. ¿Qué tiene el número 40 de relevante en la Biblia? ¿Qué tiene? ¿Se han preguntado? El diluvio duró 40 días y 40 noches. Moisés intercedió por el pueblo de Israel 40 días y 40 noches. Los espías fueron a la tierra de Canaán por 40 días y 40 noches. Jesús estuvo en el desierto durante 40 días y 40 noches.
Hubo 40 días y 40 noches entre la resurrección de Jesús y su ascensión. ¿Qué tiene y qué significa el número 40 que es tan relevante en la Biblia? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿Qué puede tipificar el número 40? ¿Y por qué Dios no le dio simplemente la palabra a Elías en el lugar donde estaba? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué lo manda a regresar al monte Horeb? ¿Se han preguntado eso? Claro, todos queremos ir a la conclusión, la restauración de Elías, ¿no? Pero en la restauración hubo un proceso. ¿Por qué? Porque 40, cuando leemos la Biblia, tipifica un tiempo de cambio entre el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. Porque 40 significa también y tipifica un tiempo de prueba. Quizás Dios necesitaba de esos 40 días, como lo hizo con todos los que hemos leído, para producir un cambio en su manera de pensar, para darles el tiempo de que tuvieran un ciclo, un tiempo de entender, de preguntarse, de saber dónde estoy parado. Quisiéramos siempre, ¿no?, que cuando entramos en la prueba, Dios nos respondiera inmediatamente. Quisiéramos no vivir a través de pruebas. Quisiéramos, como Elías, no tener que enfrentarnos a este problema tan difícil. Ahora piensen en lo siguiente: un hombre tan poderoso, que todo lo que proclamaba su palabra se cumplía. Ustedes no se han puesto a pensar: ¿y por qué no hizo que lloviera fuego sobre Jezabel? ¿No? ¿No era más fácil? ¿No era más fácil? Diríamos los colombianos que pues papito, esos son los paisas, mataste al tigre y asustaste con el cuero. Le pasó a Elías. Acabó con todo, 450 hombres enloquecidos que quizás en un momento hubieran podido abalanzarse en contra de Elías, pero no pasó. ¿Por qué? Elías se amedrentó. Muy sencillo, porque era un hombre sujeto a pasiones tal como tú y yo. A veces estamos aquí, o tú en tu vida, o en tu casa, o en un púlpito, y Dios se manifiesta de maneras poderosas, pero quizás sales de ese lugar de éxtasis como lo vivió Elías, de ese momento de gloria. No sé si les ha pasado, y de repente como que todo se derrumba, como si toda esa adrenalina que hubiéramos sentido y vivido en ese momento de poder hubiera quedado diluida en nada. Y Elías se llena de una de las armas más poderosas que Satanás usa para dañarnos: temor. A Elías lo empezó a destruir y a consumir el temor, la incertidumbre, el miedo. Y dice que se fue y trató allí de estar en ese enebro. Y en ese enebro le dice Dios: vete a caminar por el desierto 40 días y 40 noches. Pero ¿a dónde lo lleva? ¿A dónde? Al monte Horeb. ¿Se han hecho la pregunta por qué al monte Horeb? Empecemos. Fue el lugar donde Moisés tuvo el encuentro en el arbusto ardiente con Dios, y Dios le dio una asignación. Así es de que no pase muy rápido la palabra. El lugar donde Moisés golpeó la roca y salió agua de ella cuando estaba conduciendo al pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Estaban sedientos, golpeó la roca y dio agua de la roca. Fue el lugar donde la gloria de Dios pasó, dice,
cuando Moisés le dice: te ruego que me muestres tu gloria, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, no me saques de aquí. Dice que Dios le dice: yo pasaré mi gloria sobre ti, pero te esconderé en la hendidura de una roca para que no mueras. Fue ese lugar de la manifestación de la presencia de Dios. El monte Horeb es el mismo monte Sinaí. Es el monte donde Moisés recibió 2 veces las tablas de la ley. El monte Horeb es el lugar más importante geográficamente para Israel durante el Antiguo Testamento. Es el mismo donde Dios le dio a Moisés información para formar su pueblo, y es el lugar donde regresa Dios a Elías para transformar y reformar a su pueblo. Horeb, Sinaí, es un lugar especial. Dios tiene un lugar especial con cada uno de nosotros. Dios tiene un lugar donde podemos tener esa intimidad con Él, donde Él quiere que regresemos, no solamente espiritual, quizás físico. Algunos dicen: yo tengo un lugar de oración donde escucho a Dios, yo tengo un lugar, yo tengo algo. Pero cuando el Señor me hablaba esta mañana, me decía: ese monte Horeb, ese lugar de transformación, ese lugar donde la ley es puesta en el corazón, ese lugar donde hay una manifestación de la gloria de Dios, no es otro cuando tenemos que regresar a ese lugar especial donde le conocimos. ¿Cuál es? La cruz. Regresamos a la cruz. En el lugar donde tengas destinado, hay muchos que han dejado ese lugar especial. Hay muchos que quizás hoy en esta mañana están ignorando que están pasando por un periodo donde Dios les está hablando. No tiene que ser de 40 días, 40 años. Ese fue el número que el Señor usó para darnos a entender que Él tiene un tiempo, un proceso y una manera de tratar con nosotros. Pero Él te quiere en el lugar en el que tienes que estar. Muchos han dejado su lugar de oración. Muchos han armado un lugar y lo han desarmado. Muchos dejaron ese lugar del que nunca debieron salir. Y quizás hoy te dice: te estoy esperando en ese lugar. Porque estamos esperando transformaciones, estamos esperando milagros, estamos esperando que sucedan cosas en mi casa, estamos esperando que sucedan cosas en mi entorno, en mis relaciones, en mi trabajo, con mi vida emocional, que quizás como Elías hoy está sumida en el temor, en la depresión. Hay gente aquí que quizás en algún momento ha pensado morirse. Claro, aquí los vemos a todos y todos nos vemos bien y sonreímos, pero quizás muchos han intentado pensar: ¿cómo quitarme la vida? Quisiera morirme, Señor. Hay muchos que vienen a este lugar sonriendo y están como Elías en depresión. Hay muchos que están en confusión, en incertidumbre, en duda, en estancamiento en sus vidas espirituales. ¿Y qué está pasando? Lo mismo que Elías, quizás. Lo mismo que Elías, está lleno de temor, no tiene respuesta. Estás en el tiempo del proceso. Dios te está diciendo: levántate hoy, levántate hoy, levántate hoy, escucha y ve al lugar donde nunca debiste haber salido, al lugar de mi presencia. Dios tiene un lugar con cada persona. El 1 a 1 que vemos en la palabra empieza con Dios hablándole a Elías, y dice que Dios viene a Elías y le dice: ¿qué? Sal de la cueva. Y le dice: ¿qué haces ahí, Elías? Ahí empieza. Dios es un experto coach, el famoso coaching lleno de preguntas claves.
Dios es experto en eso. Y su uno a uno, el uno a uno de Elías con Dios empieza haciendo la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías, ¿qué le responde? He sentido un vivo fuego, celo por el Dios vivo. Todo la respuesta correcta, ¿no? Un vivo celo por la presencia de Dios, porque han levantado altares, han matado tus profetas y ahora quieren matarme a mí. ¿Era mentira? No, era verdad, pero no era toda la verdad. ¿Qué tenía Elías? Miedo. Y a eso lo quería llevar Dios, pero él responde muy religiosamente, ¿no? La respuesta perfecta, política exacta. Elías no quería abrir su corazón. Y le dice: bueno, Elías, ahora sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta. Y aquí vino de nuevo la voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué le hace esa pregunta? Porque estaba escondido bien. Pero ¿sabe por qué le hace esa pregunta a Dios? ¿Se acuerda cuando yo les estaba narrando lo que decía antes? Pónganle cuidado bien en todas las cosas de poder y manifestación que Dios le puso a Elías. Le dice: y vino palabra de Jehová a Dios diciendo: Elías, ve para aquí. Elías, ve para allá. ¿Por qué le hizo la pregunta? Porque nunca Dios le había dicho a Elías que se fuera para esa cueva. ¿Entienden? No porque estaba escondido, sino simplemente porque Elías perdió de vista la dirección y la voz de Dios. La perdió. Él se movía, y cuando Elías se movía en la voz de Dios, ¿qué pasaba? El poder de Dios se manifestaba a través de Elías. ¿No les parece extraño que a veces pase lo mismo con nosotros? No es nada extraño. Cuando dejas de moverte por la voz de Dios, el poder de Dios deja de manifestarte en tu vida. La autoridad que te dio sobre tus hijos deja de manifestarse en tu vida. El poder para hacer las riquezas, el poder para bendecir, el poder de Dios deja de manifestarte en el momento que dejaste de escuchar la voz de Dios. Hazte esa pregunta: ¿cuándo dejé de escuchar la voz de Dios? Y la respuesta es muy fácil: cuando dejaste de estar en su presencia. ¿Se acuerda que Elías decía: vive Jehová Dios en cuya presencia estoy? Y se dan cuenta que de aquí en adelante Elías no dice nada de eso. Nada. Por eso le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y vienen esas manifestaciones poderosas. Un viento recio. ¿Acaso Elías no conocía esa manifestación de Dios? Respuesta: sí. Él sabía que Dios podía estar en el viento recio. Pero Elías, ¿qué estaba? Deprimido, pensativo, cansado. Y vino un terremoto como el que se abrió cuando el pueblo de Dios fue consumido a causa de la idolatría con el becerro de oro. Y él conocía eso. Y dice que vino un fuego. ¿Acaso él no era el profeta del fuego? ¿Qué son todas estas cosas? Manifestaciones de poder. Déjame decirte algo. Yo puedo orar hoy acá. Puede haber una manifestación de poder sobre tu vida, pero déjame decirte algo: esa manifestación de poder no va a cambiar tu corazón, ni tu vida,
ni tu perspectiva de hoy. ¿Entienden por qué Elías no reaccionó a todo eso? Porque ¿qué necesitaba él? ¿Qué necesitaba Elías? ¿Qué necesitas tú? Escuchar, tener un uno a uno con Dios. Y dice que vino un silbo apacible, una voz, un susurro, cual es complicado de escuchar. Me gusta como lo dice Spurgeon, una voz de un suave silencio. Y allí Elías entendió que su Dios, su amado, su deseado, le estaba hablando. Ahí estaba Dios, porque lo que quería restaurar Dios no era el poder de Elías. ¿Qué quería restaurar? La relación con Elías. ¿Entienden? Hoy lo que quiere Dios en tu vida no es traer una manifestación de poder, no es dar una solución a tu problema, una sanidad a tu enfermedad, porque eso no va a transformar tu corazón. A Dios le interesas tú, tu interior, la relación contigo, la intimidad contigo, esa voz de ese suave silencio donde cuando a mí me habla pasito una de mis hijas, yo tengo que inclinar mi oído para escuchar qué es lo que está diciendo, y casi siempre lo que me dice es un secreto o es algo que llega a mi corazón. Eso era lo que pretendía Dios en ese momento con Elías. Y ese suave murmullo y ese suave silencio se manifiesta allí. Yo escribí esto: a menudo creemos que Dios se manifiesta en las grandes acciones y en las impresionantes muestras de poder que experimentamos, pero la verdadera fuerza y eficacia se encuentra en las interacciones uno a uno y en la conexión personal e íntima que mantenemos con Él. Amén. Los veo muy callados. Eso me tiene preocupado. Y algunos dormidos. Y algunos dormidos. Señor, perdónalos porque no están recibiendo tu palabra. Ese murmullo apacible parece que es el mío. Dios hace 4 cosas para levantar a Elías. Dios es un Dios completo. Número 1, escúchenlo bien: restaura su cuerpo. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando tienen hambre, están cansados, su cerebro se vuelve lento? Somos medio brutos a veces, ¿no? ¿Ustedes no han visto las pruebas del desafío que los ponen a aguantar hambre y después no se concentran y la embarran todo el tiempo? ¿Sí? Dejen de ver el desafío y oren más bien. Hola. El cuerpo se debilita porque no olvida el Señor que somos frágiles, que tenemos un cuerpo. ¿Y qué hace Dios? No, ven y te restauro, hijo mío. Y vino palabra de Jehová y le dijo a Elías: no. ¿Qué le dijo? Levántate y come, porque necesitas fuerza, tu cuerpo necesita fuerzas. Levántate y come, y se lo dice 2 veces y lo alimenta, restaura su cuerpo, porque sabe Dios cómo nos diseñó, que si el cerebro de Elías no estaba lo suficientemente lúcido y fuerte para entender el camino que había de andar y entender lo que Dios le había de hablar, nada de eso iba a funcionar. Restaura su cuerpo. Hubo tiempos en la iglesia cristiana donde el cuerpo y cuidar del cuerpo era como un sacrilegio. No, es un sacrilegio no cuidar del cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo, y Dios restaura ese cuerpo. Y Dios restaura el cuerpo de Elías y lo lleva al lugar donde vuelve a recomenzar, al lugar de su presencia, al lugar de intimidad, y le habla a través de su dulce voz. Lo restaura como un padre, le habla, lo consiente, no le muestra solo su poder, le habla al oído para que él entienda. ¿Ustedes no les ha pasado que cuando uno está sensible le hablan medio duro y uno se pone a llorar? Yo también. Estoy muy sensible. ¿No pasa?
¿A quién le sirve que cuando está en tribulación venga y alguien le diga levántese, papito? No funciona. No funciona. Espabile, mamita, como le decían a mi hija en el kinder. No funciona. Necesitamos el amor paternal, una palabra dulce, una palabra de consuelo, algo que susurre al oído. Pero algo muy importante, no solo restaura su cuerpo, no solo le habla a su corazón y restaura la relación con él, sino que le da una nueva asignación. Le da una asignación. ¿Por qué? Porque sabe Dios que el hombre necesita propósito y trabajo. ¿O ustedes creen que Dios viene y nos restaura el cuerpo, nos habla con su dulce voz y vaya, papito, sigue igual? No, nos da un propósito, nos da una asignación, nos da una comisión. Sigue trabajando para mí. Y le dice, le da una nueva asignación. Y eso lo vemos en el versículo 15 al 17. Ve y vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco. Y le pide que unja a 3 personas. La nueva asignación. ¿A quién? A Hazael por rey de Siria, a Eliseo como profeta en su lugar, y a Jehú sobre Israel. ¿Por qué? Porque aquí empezaba el plan de Dios. Restableció el plan. Porque Elías en su depresión maximizó el problema y minimizó a Dios. Y aquí Dios le dice, le da esa nueva asignación y le dice, le empieza a mostrar un plan. Porque son estos 3 los que habrían de sitiar a Jezabel y a Acab para destruirlos. Ese era el plan que Dios tenía. Pero ¿qué hizo Elías? Se apartó. Y luego lo afirma. Miren lo que hace Dios. Lo afirma. Entonces le dice, además de que yo tenía un plan, quiero contarte, Elías, que no quedan sino ¿cuántos? No van a quedar sino ¿cuántos? Decía ahí 7,000 que habrían de estar con él. ¿Qué vio Elías? El problema. Pero no vio lo que Dios ya estaba preparando para él. No escuchó su voz, se ensimismó, se asustó como cualquiera de nosotros. No juzguen a Elías. Aquí el 98-99% podemos estar así. Y no miró lo que Dios iba a hacer, sino que se concentró en lo que estaba sintiendo. Nos pasa mucho eso. Y no vemos el plan de Dios hacia adelante y lo afirma y le dices, como le dice a muchos en esta mañana, el trabajo que has hecho, ese desgaste, esa oración que parece no tener respuesta, ese momento de dificultad, de fracaso que estás sintiendo por tu casa, por tu relación, por tu trabajo, por tu presente, por tu futuro, el trabajo que has hecho para mí dio fruto. Lo que pasa es que tú no lo habías visto. Te quedaste como víctima ensimismado. Quizás muchos hoy están sintiendo esto que sintió Elías y necesitan ser restaurados en su cuerpo. Necesitan hoy escuchar esa dulce voz de Dios que les hable y te dé esa asignación con la cual tienes un propósito y te recuerda que no has fracasado. Eso le dice Dios a algunos aquí. No has fracasado. Esa palabra es para ti. No has fracasado. Y levanta a Dios a Elías, y Elías allí cumple su propósito. Por eso Dios viene y se levanta hoy en el Nuevo Testamento y les dicen por eso, vengan a mí, porque Él entiende que nos cansamos. Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y daré descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Anhélalo. Primero, anhela escuchar la voz de Dios. Segundo, quita todo el ruido de tu vida. Hay mucho ruido. Deja de hacer lo que estás haciendo.
Quita el ruido en tus relaciones. Quita el ruido de tu diario quehacer. Andamos en automático, ¿no? Muchos de nosotros decimos, uy, ya casi ya fue Semana Santa. ¿Y a qué horas? ¿No nos pasa? Consumidos completamente. Y perdemos dirección. Al perder dirección, nuestras emociones nos gobiernan. Al gobernar nuestras emociones, somos incapaces de escuchar la voz de Dios. Y al no escuchar la voz de Dios, el poder que puso en nosotros a través del Espíritu de Dios no puede operar con el poder y la potencia que lo diseñó Dios para hacerlo a través de nosotros. ¿Cuántos están así esta mañana? Cansados. Cansados del camino, como dice esa canción, sedientos de ti. ¿Cuántos perdieron el norte, la dirección? ¿Cuántos necesitan hoy escuchar la voz de Dios nuevamente? Elías pensó que había fracasado, pero Dios lo persiguió, lo atrajo de nuevo a él, con cuerdas de amor lo restauró, lo levantó. Ustedes quieren ver el poder, la manifestación de Dios, y todos dirán amén, amén. ¿Sabe qué quiere Dios hoy? Ver un corazón rendido. Muchos han pensado en esta mañana quizás hasta separarse de su esposo o de su esposa. Muchos han pensado renunciar ya a su trabajo. Muchos han pensado quitarse la vida. Y muy religiosos a veces decimos, yo no digo Dios que me quite la vida. Uno dice, uy Señor, que venga el rapto, para no sonar tan mal. Uy, ojalá el Señor me rapte. Nos pasa, ¿sabe qué me pasa a mí también? Hay mañanas en que me levanto que no quiero levantarme, ¿no? Somos muchos en que estamos tan cargados y cansados, tan frágiles. Pero aquí está la respuesta. No es en la habilidad, no es en el poder, no es en la manifestación de gloria, ni mucho menos. Es cuando inclinas tu oído a Dios y lo escuchas. Allí proféticamente Él, como lo hizo con Elías, se va a levantar y va a restaurar la vida de Elías. Fue lo primero que hizo, se ocupó de él. Antes de darle una asignación, se ocupó de él. Déjame decirte que antes de salir a hacer algo, Dios quiere ocuparse de ti en esta mañana. Si hay alguien que haya venido por primera vez en esta mañana, si hay alguien que se sienta en esa situación que estaba Elías, yo les voy a invitar, si quieren venir acá. Yo quiero orar por ustedes, pero yo les invito a que este momento sea único. Es un momento de restauración, ¿saben? Dios quiere romper ese cascarón que hay en tu vida y que tengas hoy un momento con Él antes de salir de este lugar. Póngase de pie, por favor. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide ninguna de sus bendiciones. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. El Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo. Señor, y hoy en el nombre de Jesús, yo hablo a lo espiritual, Señor,
Y en el nombre de Jesús, yo ordeno que todo aquella alma que ha estado cautivada, Señor, que ha estado en la cueva, Señor, del miedo, de la incertidumbre, del temor, en la cueva, Señor, de la enfermedad, de la angustia, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te digo, sal de la cueva, sal de la tristeza, sal de la depresión, sal de la angustia, sal de la incertidumbre, sal de allí. Oh alma mía, bendice a Jehová, bendice al Señor. Hay momentos en nuestra vida que no sabemos ni cómo orar. Nuestra alma está cansada y fatigada, pero hoy en el nombre de Jesús tomamos la autoridad que tú nos has dado, Señor, como la tomó Elías, Señor, buscando, Señor, tu voz para ser guiado. Hoy, Señor, hablo en el nombre de Jesús y tomo autoridad sobre toda hueste espiritual, sobre todo aquello que ha traído oscuridad, Señor, todo aquello que ha traído escasez, Dios, todo aquello que ha traído una sobrecarga, Dios, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, en el nombre de Jesús. A ratos nos hemos sentido sin saber a dónde ir, Señor. A ratos nos hemos sentido sin saber dónde está la luz, Señor. Hoy queremos salir de esta cueva, Señor. Queremos escucharte, Dios. Queremos escuchar esa voz apacible, Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, ministra a tu pueblo, Señor. Tu pueblo te anhela, Señor. Tú no olvidas ninguno de tus beneficios, Señor. Recuérdanoslos hoy. Recuerda esa palabra que has puesto sobre nuestra vida, sobre nuestras empresas, sobre nuestra economía, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Si hemos tenido oscuridad, si nos hemos sentido en la cueva, Señor, en el desespero, en la melancolía, en la desesperación, Señor, en los pensamientos que divagan, que vienen y van, Señor, hoy le decimos a nuestra alma que recuerde las promesas del Señor, que no tenga temor del futuro, que no tenga temor de lo que viene, pues necesitas que seamos valientes. Hoy declaro valentía sobre tu pueblo, Señor. Hoy declaro, Señor, aquella violencia santa, Señor, que tenía Elías. Valentía para enfrentarse al enemigo, para aquello que nos ha querido amedrentar y decir, no puedes, escóndete. Hoy en el nombre de Jesús tomamos autoridad y nos ponemos en la posición de hijos que somos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu libertad. Yo hoy te pido que levantes tus manos y declares esa libertad sobre esa situación difícil. Es tu casa, son tus hijos, es tu salud, es la economía. ¿Qué es? Es tu relación con tu novio que no has podido ser libre de la atadura sexual. ¿Qué es? Es la idolatría, es la religiosidad, es la dureza de tu corazón. Oh Espíritu Santo de Dios, ministra a tu pueblo, Señor. Ministra a tu pueblo, Señor. Necesitamos libertad, Señor. Necesitamos salir de la oscuridad para que la luz de Cristo brille sobre nosotros, para que esa promesa que tú nos has dado, que seremos tierra deseable, nación, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Canta allí. Anhela, anhela esto de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos escuchar que cerca estás. Gracias, Dios. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias porque hoy se levanta una nueva generación de adoradores que no temen
no temen del gobierno, que no temen, Señor, sino que hablan con poder y autoridad como lo hacía Elías, Señor. Gracias, Jesús. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.